Bueno, me fascina la historia y la historia hay que conocerla de alguna manera, no la podemos ignorar. Cuando uno estudia la historia bíblica, sabemos que la iglesia está organizada por etapas. Del año 30 al 100 se habla de la iglesia apostólica. 30 al 100 después de Cristo. ¿Por qué? Porque todavía están vivos los apóstoles. Se escribió la doctrina, etcétera. Quedó el Nuevo Testamento hasta la muerte, precisamente por allá de Juan. Luego viene la etapa de la iglesia perseguida, 100 al 313. Comienza con la muerte de Juan y termina con Constantino. Se caracterizaron esos 213 años por una fuerte persecución a la iglesia. Es donde uno encuentra la historia de las catatumbas. Los creyentes desterrados tenían que ir a las montañas, a abrir grutas, vivir allí, porque donde quiera que los encontraban, pues allí podían ser asesinados. Una persecución impresionante. Pero de manera interesante, en esa época de persecución fue cuando más creció el evangelio con fervor, con señales y milagros, a tal punto que algunos historiadores se atreven a decir que hasta el 80% del imperio llegó a ser cristiano. 313, Constantino, dicen que se convierta a Cristo. Algunos dicen que fue por conveniencia, qué sé yo, pero la historia dice que se convirtió al cristianismo. Y ahí empieza una etapa del 313 que comienza con Constantino al 476 que termina con la caída del Imperio Romano y se llama la Iglesia Imperial. Se caracterizó porque aquella iglesia que antes era perseguida, ahora gozaba de muchos privilegios. Tenía reconocimientos, estaba sentada con los reyes, con los emperadores, con la gente, había economía, habían muchas cosas, pero dolorosamente esos privilegios fueron mal administrados y llevó a que se apagara el fervor espiritual y la iglesia perdiera el impacto que había alcanzado en años anteriores. Entonces, ahí fue donde empezó a haber esa mezcla del cristianismo, la religión con la política, con una cosa, con otra, y se desvirtuaron muchas cosas, a tal punto que ya era un asunto de estatus formar parte del cristianismo. Todo el mundo se convertía no por fervor, sino porque daba estatus en medio de la sociedad. Mira cómo debemos interpretar los momentos y los tiempos de la historia para saber qué nos corresponde a nosotros. Y por eso, durante este mes, he procurado como pastor bíblicamente hablarte del tema la iglesia y el gobierno. Hoy vamos a ver la tercera parte. Por supuesto que en la velada que vamos a vivir el 30 de abril, el jueves es 30 de abril y aquí tenemos una cita divina. Te esperamos. Hay dos temas principales, escúchame. Dos temas principales por los que vamos a clamar en esa noche con Jesús. Número uno, por tu familia. Vamos a clamar por tu familia. Y dos, vamos a clamar por Colombia. Así que, ¿te interesa venir? Y la iglesia va a venir, este lugar va a estar lleno de vidas clamando delante de Dios, porque a mí me interesa poner mi familia en el altar de Dios. No quiero que diga, hermanito, ¿por qué no me favor ora por mi familia que yo voy a dormir? No, tú vas a tomar responsabilidad y vas a demostrar que amas a Dios, amas tu familia y vas a venir a pasar una noche. Desde las 9 de la noche tú puedes llegar aquí, aunque comenzamos desde las 10 hasta las 5 de la mañana, clamaremos delante de Dios. Amén. Así que nos interesa clamar por la nación y mira lo que ha pasado esta semana. Tú has escuchado las noticias. No cesan los atentados, las situaciones difíciles. 14 muertos ayer, no sé si aumentaron. Cosas difíciles. Nos debe doler nuestra nación. La indiferencia mata. Y esta iglesia no es indiferente. Tú no eres una persona indiferente. Tú eres una persona comprometida y responsable también. Dígame a eso. La enseñanza de hoy la he titulado de una manera bien interesante. Vamos a leer primero el texto bíblico.
Mateo 22, 15 al 22. Quiero que aparezca primero el texto. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, un texto bien interesante y hasta conocido. Mateo capítulo 22, versículos 15 al 22. La palabra de Dios dice así, escúchala bien, y tú tienes la Biblia ahí. Entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo que pudiera ser arrestado. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Maestro, le dijeron, sabemos lo honesto que eres. Enseñas con verdad el camino de Dios. Eres imparcial y no tienes favoritismos. Ahora bien, dinos, ¿qué piensas de lo siguiente? ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Veamos, muéstrenme la moneda que se usa para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó, ¿a quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo, entonces den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta lo dejó graves y se marcharon. Lo dejó graves y se marcharon. Linda la palabra, ¿verdad? ¿Para qué inventar títulos de la enseñanza? El título está en el mismo texto. ¿Sabes cómo llamé la enseñanza? Al César lo del César y a Dios lo de Dios. Tú y yo vamos a estudiar este texto bíblico, porque lo que nos tiene que regular a nosotros se llama la palabra de Dios. Y en la medida que vayamos desglosando, vamos mirando también contexto del mismo pasaje. Mira, Jesús está desarrollando el ministerio. Vienen fariseos, vienen herodianos, no eran cualquier persona, tenían posición dentro de la sociedad y ellos tienen un plan. Necesitamos algo en que ese maestro llamado Jesús falle, que nos dé papaya para poderlo tomar preso. Y es donde, de una manera ágil, sagaz, astuta, mira cómo pueden tramar algo, y es donde precisamente hacen esta pregunta, si deberían pagar o no el tributo al César. Así que, según esta enseñanza, vamos a estudiar cómo debemos tener coherencia entre la autoridad terrenal y el reconocimiento de la autoridad divina, que es Dios mismo. ¿Qué debemos hacer como iglesia para bendecir la nación sin caer en el juego del primer postor en tiempo de elección? Y por eso te lo voy a mostrar a través de la palabra. Aprendamos. Entonces, cómo Jesús enfrentó una de sus mayores presiones en la labor ministerial. Lo primero que debemos tener en cuenta es percibir las sutilezas. ¿Percibir qué? Tú vas a ver si esto sale del texto o no. Percibir las sutilezas. Mira lo interesante. El texto nos deja ver, lo inicial es que aquí hubo una alianza maliciosa. Una alianza maliciosa. Dice la palabra que se unieron los fariseos y los herodianos para levantar un plan contra Jesús. ¿Sabes qué es lo interesante? Que estos dos grupos se odiaban entre sí. No se amaban, no compartían. Pero se unieron porque tenían un plan contra Jesús. Ese plan malévolo logró unirlos. Qué interesante, ¿verdad? El plan logró unirlos. Estos grupos eran opuestos política
y filosóficamente. Por ejemplo, los fariseos eran estrictos religiosos que obedecían a la ley, mientras que los herodianos eran partidarios políticos de la familia de Herodes y el control de Roma. Y se unieron para pretender exterminar un amigo en común, Jesús. Qué interesante, escúchame esto. ¿Sabías que el mal se une contra la iglesia? ¿Sabías que el maligno hace alianzas aún entre demonios, sombras oscuras, principados, para poder dañar una vida, una familia, la iglesia y, por qué no, una nación? Por eso, alguna vez yo les hablé, aún ya este año, cómo los demonios se unen, cómo hay alianzas satánicas, cómo en el infierno se traman planes malévolos. Los espíritus se unen, espíritus de ruina, de engaño, de corrupción, de maldad. ¿No te das cuenta que un país no está azotado por una sola situación crítica? Si yo te preguntara cuál es el mal de Colombia, tú me sacarías una lista. Y cada una de estas listas está liderada por fuerzas diabólicas. Llámese narcotráfico, alzados en armas, llámese corrupción, violencia intrafamiliar. Son obras malignas que se unen para dañar. Y mira cómo aquí se unen dos partidos políticos, o un partido político con un partido religioso que no se amaban, pero que trataron de unirse para hacer ¿qué? Para hacerle daño precisamente a la obra de Dios. Se unieron aquí. Ahora, a más de esa alianza maliciosa en percibir las sutilezas, estoy todavía en el primer punto, yo te digo cuando paso al segundo. Nota que también se da una melosería peligrosa. Y esto me llama mucho la atención, el lenguaje que usaron cuando se acercaron a Jesús. ¿Te das cuenta que usaron un lenguaje muy sutil? No llegaron atacándolo. No llegaron recordándole a la mamá, ni insultando a Jesús. Mira cómo entran y le dicen, Maestro, Kyrios. Wow, lo llamaron maestro. Un reconocimiento de su autoridad. Para ganar su favor. Con una palabra aparentemente atractiva, pero al lado de ello vienen otras palabras. ¿Eres honesto? ¿Tú eres honesto? Enseña la verdad. Eres imparcial. No tiene favoritismos. Todo eso era verdad. Era verdad, pero sus palabras no eran sinceras. No siempre quien te habla bien, te habla con sinceridad. Escúchame esto, no siempre el que habla bien, habla con sinceridad. No siempre las buenas palabras llevan buenas intenciones. Y no te das cuenta que cuando alguien quiere sacar provecho de alguien, lo primero que hace es ¿qué? Rodearlo de un lenguaje, wow, es que tú eres lindo, tú eres esto. ¿Será que me prestas? Te soban y después, ¡pa!, te mandan la espada. ¿Es así o no? Ten cuidado con las palabras melosas. Así que no te fíes de los que te hablan melosamente. Escúchame esto. Confía en Dios y en aquellos que aunque te confrontan, te hablan con la verdad para tu bien y tu crecimiento. Yo he tenido muchas experiencias de hablar con la verdad y ganarme problemas. Pero prefiero hablar con la verdad. Porque la verdad dará su fruto. No soy una persona melosa. Y no quiero ser meloso con nadie. Porque la melosería, hay un dicho por ahí que dice que gente melosa, gente amargosa. ¿Quién te hace crecer más? ¿Quién llega con melosería o quien te confronta? ¿Quién te hace crecer más? Ahora, la pregunta es, ¿y qué te gusta más? Dime qué te gusta más a ti, ¿la melosería o la confrontación?
Porque si yo tengo a alguien solo por melosería, no es una relación saludable ni segura. Las relaciones saludables se conocen en la confrontación. Y aquí, esta gente sí que usaba palabras melosas. ¿Usaba palabras qué? Melosas. Y las palabras melosas producen trampas pegajosas. Y conmigo, trampas pegajosas. Así que el enemigo no siempre viene o no siempre llega atacando. La mayoría de veces llega halagando. ¿Has visto tú imágenes del diablo con cachos, con cola, con un tenedor? Pura carreta, pura mitología griega. En la Biblia no está así. ¿Cómo se apareció el maligno en la Biblia? Con que Dios os ha dicho. Sabes que el día que comas serás como Dios, vas a progresar. Tú también te lo mereces, tú también tienes derecho. Revélate y verá cómo te va a ir bien. Peca y verás cómo vas a disfrutar. El maligno siempre va a llegar así. Y mira cómo es una trampa, ¿qué? Una trampa pegajosa. Oye, y la política sí que tiene trampas pegajosas, ¿verdad? Porque curiosamente, por ejemplo, yo no sé por qué, viene como una unción especial de Dios y cuando son momentos de elecciones, todos los candidatos se convierten a Cristo. Una unción rara, que no funciona en otros años. Funciona en ciertos días y meses determinados de la época de nuestra historia. Se convierten al Señor. Permite que le impongan manos, que oren por ellos, de todo. Pero así como van a una iglesia cristiana, también van donde el brujo, donde el agorero, donde el hechicero, donde el chamán y tantas cosas más. Entonces, mira lo interesante. No siempre, y porque uno puede decir, ay, mire, gloria a Dios, cierto candidato, cierta persona recibió a Cristo en el corazón. ¿Y para qué recibe al Señor en el corazón? ¿Para ser salvo o para tener más votos? ¿Pasa o no pasa? ¿Verdad? Y también a veces llegan con muchas promesas. En una época llegaban con promesas de tejas, de bloques para los templos y muchas cosas más. Y cuando hemos tenido oportunidad como organización Asamblea de Dios y aún a nivel ministerios a los abiertos, que un candidato llega, a ningún candidato se le muestra el hambre. Porque los candidatos pretenden comprar la conciencia con un plato de lechona. Y si te gusta la lechona, estás en tentación. Estás en tentación. Entonces mira, ten cuidado, porque no siempre cuando se te ofrece un regalo, ese regalo tiene una buena intención. Muchos regalos tienen como propósito manipular tu conciencia. No me la doy del duro. Yo he rechazado regalos. He rechazado invitaciones, he rechazado cosas que parecerían atractivas, porque el Espíritu Santo me ha mostrado que ahí no está Él, que las intenciones no son saludables, que lo que yo necesite, Dios me lo va a dar. Amén. Ahora, sí podemos ver que hay candidatos que son creyentes genuinos, que Dios ha levantado y que están allí puestos por Dios para cumplir un ministerio, una misión. Sí los hay. Esta semana, para la gloria de Dios, recibí una llamada de Ecuador. Y me llamó una persona clave donde Dios está abriendo una puerta, algo sobrenatural de Dios para bendecir a través del poder del Evangelio. Yo dije, esto es de Dios. En toda la nación. Entonces inmediatamente los contacté con la doctora Lorena Ríos, con el pastor David López, que es un doctor ya y es una persona que tiene alto conocimiento. Yo digo, wow, aquí está Dios en el asunto. Pero uno ve cuando es el Espíritu Santo el que abre la puerta para bendecir una nación. Es Dios el que lo hace. Así que tenemos ejemplos bíblicos. José, tú conoces la historia de José, de Daniel, de Esther. Cómo fueron personas llenas de Dios
que el Señor puso en un momento clave, en un lugar, para cumplir un propósito sobrenatural. Entonces sí los hay, ¿verdad? Pero debemos percibir que las sutilezas. Número 2, debemos proceder con sabiduría. Di conmigo, proceder con sabiduría. Estamos jugando con la letra P. Proceder con sabiduría. ¿Qué debemos hacer? Proteger el corazón de la mala intención. Mira lo interesante. 2 fuertes intenciones cargaban los fariseos y los herodianos cuando tramaron y organizaron esta pregunta. ¿Cuáles eran las 2 intenciones fuertes? La primera, tomar preso a Jesús y poderlo llevar como un reo. Tomar preso a Jesús. La primera intención, tenemos que tramar algo. ¿Y cómo lo podemos llevar preso? Él no mata, él no está por allá robando en la tienda, no está haciendo conejo. Tenemos que hacerlo caer algo que tenga que ver con la ley. Y por eso vemos que el punto de discusión estuvo en una moneda. En una moneda. Porque esa moneda era un denario romano de plata. Y la moneda no era cualquier moneda. La moneda tenía la imagen de Tiberio César, reflejando su soberanía sobre Judea. Y había una insignia. Por eso él dice, muéstrenme la moneda. ¿Quién está ahí en la moneda y qué inscripción tiene la moneda? Porque estaba Tiberio César en la moneda y la moneda decía, hijo de la divinidad. Es decir, que la moneda se convertía en un elemento de idolatría. Mira lo interesante, ¿un elemento de qué? Un elemento de idolatría. ¿Qué crees que sucedía cuando esta moneda la veía un judío? Para un judío, esa moneda le amargaba el almuerzo, le revolvía las entrañas, le causaba indignación, porque en esta moneda estaba plasmada la idolatría en Roma de aquellos que habían subyugado a Judea. No estaba acorde en el propósito de Dios. ¿Qué querían hacer los fariseos y los herodianos con esa moneda? Sacarle la piedra a Jesús, sacarlo de casillas, llevarlo a una reacción. Y déjame decirte esto, nosotros no nos conocemos por nuestras acciones. Lo que realmente refleja quiénes somos son nuestras reacciones. Las reacciones. Y querían sacar a Jesús de casilla, incitarlo a que violentara la ley. Decían, aquí está la prueba, Jesús puede ser tomado preso. Ten cuidado, no te dejes provocar. Ora a Dios y el Espíritu Santo, pongo en tus manos divinas mis reacciones. Mis reacciones pueden sacar violencia, ira, dolor, tristeza, frustración, amargura. En una reacción yo puedo dañar a una persona. En una reacción yo puedo ofender a Dios. Mira lo tremendo. Entonces ahí estaba esa terrible moneda, ¿verdad? Pero la segunda intención de los fariseos y herodianos era dividir el ministerio de Jesús. Porque Jesús compuso un ministerio bien heterogéneo, bien particular. Él tenía gente rica, pobre, de derecha y de izquierda. Él tenía gente letrada e iletrada. Y ahí vemos, por ejemplo, que entre ellos tenía a un celote. Y el celote era una persona de fervor extremo por la ley mosaica. Y tenía también oposición a la ocupación romana en Judea. En otras palabras, un celote estaba en contra del imperio romano, de Tiberio César. Ellos no aceptaban que hubieran venido para ocupar a Judea y para hacerla un estado de Roma. No lo aceptaban. Para un celote, los romanos le caían mal. Tiberio le caía mal. Y por eso se volvieron violentos. Por eso ellos, aún en las revueltas, tenían unas armas muy afiladas
y podían matar a un romano sin que nadie se diera cuenta en medio de la multitud. ¿Y saben cómo se llamaba esa arma? Se llamaba sicar, y de ahí viene la palabra sicario. ¿Sabías tú eso? De ahí viene la palabra sicario. Entonces mira, pero de otro lado Jesús tenía publicanos, como también estaba ahí Mateo, un publicano. Y los publicanos eran unos sapos vendidos al gobierno romano. Pero bien sapos. Trabajaban para el gobierno romano, quien nos había invadido. Les echaban cepillo. Dicen los chinos, le lambían. Mira el contraste tan impresionante. Entonces, donde Jesús diga, sí, hay que dar tributo al César, y se quede ahí callado, ¿qué hubiera pasado con el celote? ¿Qué hubiera pasado con este celote, Simón el celote? ¿Sabes qué hubiera dicho Simón el celote? ¿Sabes qué, Jesús? Ábrase. Yo creí que tú eras leal, yo creí que tú amabas al pueblo. Caminar yo con un Jesús vendido al gobierno, que si hay que pagar esto, se hubiera ido. Pero donde hubiera dicho no hay que pagar, ¿qué crees que hubiera hecho Mateo republicano? Caminar yo con alguien que no honra a las autoridades. No estoy interesado en ese ministerio. ¿Te das cuenta que tenían malas intenciones? Es decir, que debemos discernir las intenciones. Y déjame decirte esto. Pueden haber malas intenciones en los asuntos políticos también. Porque cuando la iglesia cae en ese juego, resta autoridad. ¿Cuándo resta autoridad? Cuando la iglesia se convierte en un fortín político y pierde su esencia. La iglesia no está para hacer política. Alguien dígame algo ahí. ¿Sí o no? ¿Estoy diciendo lo correcto o no lo correcto? Espero que aquí no hayan celotes, ¿no? Resta autoridad. Instrumentaliza la iglesia. La utiliza para los intereses de un candidato de turno. Divide la iglesia. Y Satanás trabaja día y noche con el propósito de dividir la iglesia. Por eso pueden haber tendencias políticas. La iglesia no se puede dividir por tendencias políticas. Tú sabes que cuando comenzó todo lo de Chávez allá en Venezuela, yo no sé si aquí hay algún venezolano. Yo quiero que levanten la mano. José, tú también, alguien acá. Yo no sé si saben de lo de la iglesia, pero había iglesia chavista, iglesia antichavista. Imagínate eso, cómo una tendencia política puede dividir. El regionalismo puede dividir. Porque alguien no es de la misma región de otra persona. ¿Puede qué? Puede dividir. Ser hincha de equipos puede dividir. Por eso aquí pueden haber hinchas de Millonarios, Cali, América, Nacional. Los perdonamos, pero pueden estar aquí. Un color de un partido de fútbol no nos puede dividir. ¿Estamos de acuerdo con eso? No nos pueden dividir las clases sociales. La raza. Tú sabes que en Estados Unidos hay iglesias que son para morenos, iglesias solo para blancos. Y en una iglesia morenos no pueden entrar blancos, ni viceversa. Mire las cosas tan impresionantes que suceden. Así que debemos responder ¿con qué? Con contundencia. Y a mí me gusta que el Señor Jesús fue radical. Me fascina. Me fascina el perfil de liderazgo de Jesús. Si a Jesús lo tuviéramos como pastor aquí, estoy seguro que a muchos no les gustaría el liderazgo de Jesús. Porque Jesús llamaba las cosas como eran. Él no decía, bueno, hermanitos, qué pena con ustedes, es que tal, no. ¿Qué les dijo? Hipócritas. Hipócritas. Desnudando así sus verdaderas intenciones. Dejando en claro que la iglesia no se sirve a los poderosos, sino que está para bendecir la sociedad.
y deja algo muy claro, porque el tiempo se me va yendo. Deja algo muy claro. Definió la responsabilidad del creyente frente al gobierno y frente a Dios. Tenemos una responsabilidad frente al gobierno. Entonces nos sujetamos. Escúchame esto. Nuestro deber es sujetarnos a nuestras autoridades, orar por nuestras autoridades y cumplir las normas que se han establecido en nuestro país. Un creyente no soborna al policía. Un creyente no le coloca un tubo al agua para robársela. Un creyente no coloca por allá algo en el taco de la luz para ver si se roba la luz. Por si acaso, ¿no? Un creyente no hace trampa para pagar menos del IVA. Un creyente no es mentiroso en eso. Dice, dad al César lo que es del César. Un creyente es bendecido cuando cumple la norma. Es bendecido cuando cumple la norma. Y por eso, recuerdo cuando nosotros llegamos aquí, muchas cosas, y frente a cada decisión donde me siento que no tengo respuesta, mi pregunta es, ¿y qué dice la norma? Porque uno debe cumplir la norma. ¿De acuerdo o no de acuerdo? No a la trampa, porque eso se llama corrupción. No a colarse en Transmilenio. No pase 3 chinitos de 15 años con un solo pasaje por la registradora. Mira lo interesante. El chino de 12 años lo pasa por debajo de la registradora. Eso no es legal. Eso no es correcto. Eso es hacer conejo, eso es robar. Y las cosas hay que llamarlas como son. ¿De acuerdo? Y de ahí para allá hay muchas cosas más, ¿verdad? Pero dice que a Dios se le debe dar lo que le corresponde a Dios. Escúchame esto. Si una persona quiere hacer trampa para robar dinero en cosas, ¿tú crees que esa persona es fiel a Dios con sus diezmos y ofrendas? La legalidad bendice. La legalidad es una clave de bendición. La legalidad es una clave de prosperidad. Cuando tú eres responsable, cuando tú eres honesto, cuando tú pagas. Que tienes chicos en el colegio o en la universidad, paga. No te vayas de un lugar debiendo. Quedaste debiendo dinero en un lugar, págalo, págalo, págalo. No robes, no niegues, porque alguien se esforzó para tener ese dinero. Alguien se esforzó para eso. Y tú te puedes quedar con algo que es de otra persona. No lo hagas, porque estás quitando, estás robando el esfuerzo de otra familia, de otra persona. Paga lo que debes, hasta que tú digas, no le debo nada a nadie. ¿Queda claro eso, sí o no? Eso es vida cristiana. Y a Dios lo que es de Dios. Ni se le podía disgustar el celote, ni tampoco el publicano. Para los dos hubo. Por eso, déjame decirte algo en 2 minutos. ¿Qué debemos hacer como iglesia también? Cuando hablamos de al César lo que es del César y a Dios lo de Dios. Lo tercero que te quiero decir, permanecer en la misión. Esa es la tarea de la iglesia. ¿Permanecer en qué? Permanecer en la misión. Es decir, la iglesia debe estar enfocada en la tarea. La iglesia existe. ¿Cuál es la esencia de la iglesia? La esencia de la iglesia es proclamar las buenas nuevas de salvación. La iglesia existe para proclamar el señorío de Cristo. Ni para hacer paseos, ni clubes, ni conciertos, ni política, ni nada. Tú no estás aquí para ninguna de esas cosas. En octubre vamos a tener el Día de la Familia MSA y vamos a hacer algo chévere en algún lugar. No vamos a tener culto aquí, te doy algunas puntadas. Pero mira esto, la iglesia existe para predicar el evangelio, para proclamar las buenas nuevas de salvación. Esa es la esencia de la iglesia, para hacer luz en medio de las tinieblas. Por eso escúchame esto, la iglesia es apolítica. Cuando hablamos de ser apolítica es que no toma partido político, diferente a la no desafección política
que es la falta de interés hacia los temas políticos. Son dos cosas diferentes. ¿Me hice entender en eso? Una cosa es la desafección política, que es la falta de interés, pero la política es que no tomamos partido. Aquí se puede sentar de cualquier partido. Claro, ya hablamos en otras enseñanzas que cuando tú vas a tomar la decisión de votar por alguien, debe filtrarlo por la palabra de Dios. Que esa persona se acerque a los principios de la palabra de Dios. Ahora, si un creyente ya está votando por alguien que abiertamente promulga el pecado, promulga cosas, muerte, aborto, narcotráfico y muchas cosas, pues a ese creyente le faltó discernimiento. Sea el candidato que sea. Ahí es donde debemos tener claro. Y la iglesia debe permanecer en la misión que también es cuidar la unidad. Escúchame, nosotros estamos unidos. Escúchame que estás aquí, estamos unidos por algo muy importante. A nosotros nos une la sangre de Cristo, nos regula la palabra de Dios y nos direcciona el Espíritu Santo. Me cuido que lo que predique y lo que enseñe esté bajo la sangre de Cristo, regulado por la palabra y direccionado por el Espíritu Santo. A nosotros no nos unen amistades de caritas bonitas, aunque tenemos amistad. Pero nos une la sangre de Cristo, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y eso nos recuerda entonces el señorío de Cristo. Para saber que Cristo es el dueño y el Señor de la iglesia. Quien gobierna sobre toda la tierra. Quien conduce los destinos de la iglesia. Quien cumplirá su palabra por sobre cualquier circunstancia que viva la nación. Di amén a eso en el nombre de Jesús. Por eso al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La iglesia no puede perder su rumbo. La iglesia no puede perder su esencia. La iglesia debe permanecer enfocada en la misión por la cual Cristo la compró en la cruz del Calvario a precio de sangre. Recuerda que nos une la sangre de Cristo, el fundamento de la palabra y la dirección maravillosa del Espíritu Santo de Dios. Di amén a eso en el nombre de Jesús.